Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cavak y como cada semana tengo la posibilidad de conversar a la distancia con el Observador Internacional, Muki Tenenbaum. Muki, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien. Tenemos una semana interesante. Estamos registrando esta conversación 20 de septiembre. Están pasando cosas muy impactantes, así que vamos a reflexionar un poquito de lo que está sucediendo. Hay un tema del que no venimos conversando y seguramente tiene un impacto que es la energía, el combustible y sobre todo el petróleo y la importancia de tener petróleo, generar y exportar petróleo o importar petróleo. ¿Qué tanto futuro tiene esta industria? Es una muy buena pregunta, ¿qué tanto futuro? Si me hubieras preguntado hace 2 o 3 años, parecía de que el futuro estaba bastante corto en cuanto a reemplazo de la energía de petróleo por energías renovables, ¿sí? Pero ese proceso está medio corto, se cortó. Se cortó porque no es eficiente, se cortó porque tienen problemas, se cortó porque hay mucho derroche. Por ejemplo, en energía solar se pierde el 40% de la energía porque no pueden. El problema es almacenarla, ¿sí? Tu problema siempre con la energía de renovables que la tenés que almacenar. Y las baterías son muy poco eficientes todavía. ¿Te acuerdas que hablamos del tema de las baterías en su momento cuando hablamos de Tesla? ¿Sí? Sí. Hay un problema de eficiencia de las baterías y de cómo cargar, aprovechar esto. Y estos tienen problemas con eso. Aparte, viste, hay viento, no hay, deja de ser viento, necesitan de vuelta petróleo. Y acordate que está la energía atómica atrás de todo esto. Es decir, hay una energía que compite con la de petróleo que no es una de las renovables, era la energía atómica. Uh-huh. Y esa energía tiene problemas de otro tipo, ¿sí? Tiene un muy mal nombre. Aunque la verdad hubo hasta ahora accidentes serios, hubo 2 y tampoco no fueron tan serios, ¿sí? Entonces se está buscando, por ejemplo, la energía de la fusión, para explicar. La energía atómica, como funciona hoy, funciona dividiendo átomos, es decir, dividiendo un átomo de uranio en otros átomos. En la división esa sale energía y esa energía es la que se utiliza para hacer electricidad. Lo que pasa es que esa energía calienta el agua, esa agua crea vapor y vapor mueve las turbinas, para hacerlo más exacto. Uh-huh. La energía de fusión, que es el sueño, que es como funciona el Sol, y es uniendo y no partiendo los átomos. En este caso los átomos de hidrógeno o de helio se unen utilizando menos energía de la que luego sale. Entonces, la famosa bomba de hidrógeno es el mismo concepto. Todavía no estamos ahí, recién ahora estamos llegando a una situación en la cual se meten la misma cantidad de energía de la que sale, que por supuesto no sirve para nada, pero en 10 años esa energía va a ser puede reemplazar a todas las energías renovables y tiene muchísimo menos peligro. Pero no venimos a hablar de esa energía, venimos a hablar de petróleo. Venimos a hablar de petróleo. Aparte estaba pensando, qué dificultad para trasladar esa energía a cuestiones cotidianas, digamos, ¿cómo se puede llenar el tanque de un combustible con esa energía por ahora? ¿O eso es el combustible tradicional? ¿O son los autos eléctricos? No hay una alternativa. No, bueno, está el auto de hidrógeno que los japoneses están trabajando bastante, uh-huh, que tiene aquí y allá algunos éxitos, pero el problema es que todavía no está la tecnología, no está ahí. Claro. Y la idea es salvar el planeta, viste, con toda la historia de salvar el planeta del cambio climático, que ahora además están saliendo detalles poco incómodos para el tema del modelo del cambio climático, porque lo que tenía que pasar no pasó. Una de ellas era que tenía que haber huracanes. ¿Vos sabías, Horacio, que habían anunciado que esta iba a ser la peor temporada de huracanes de la historia por el cambio climático? Y no solamente que no fuera peor, sino que fuera mejor en los últimos 56 años, es decir, la que menos hubo huracanes. Todas esas cosas ponen palos en las ruedas para todo lo que es energía renovable, especialmente gastar más en energía renovable que en petróleo, porque el petróleo sigue siendo muy barato. Y viste, billetera mata galán, ¿no? Claro, por supuesto. En esto también. Okay. Entonces, es esto. Si el petróleo hoy es la energía más barata de todas. Uh-huh. ¿Y cuánto petróleo queda? Una buena pregunta. Se creía que quedaba mucho menos de lo que hay. Cuando apareció el fracking, la idea del petróleo seco, el petróleo que está en piedras, uh-huh, y que hay que sacarlo de las piedras, hasta que es vaca muerta, ¿sí? Hasta entonces se creía que el petróleo estaba camino a ser finito y de hecho el precio había subido mucho. Cuando apareció el fracking, esto bajó muchísimo el precio del petróleo, entraron a competir en Canadá,
como gran país de fracking, y ahora Argentina, que está recién empezando a entrar en el tema del petróleo. Pero el petróleo mismo no creo que se termine en el futuro próximo. Todavía no se revisó las cuencas de los océanos bien. Así que yo creo que tenemos petróleo para rato, para mucho tiempo. Claro. ¿Quiénes son? Históricamente se hablaba de potencias vinculadas al petróleo. ¿Esas potencias se siguen manteniendo o cambió esto la llegada de estas nuevas versiones de petróleo o estas nuevas versiones de extraer petróleo? Bueno, es que el fracking tiene un precio y cuando el petróleo está barato no vale la pena hacer fracking, todavía. El fracking todavía es caro, hay cada vez más nuevas tecnologías, pero al momento que llegó la inteligencia artificial, el fracking va a bajar mucho de precio, pero también va a bajar el precio del petróleo. La inteligencia artificial lo que trae es eficiencia y en el nivel de la extracción del petróleo y de lo que vamos a hablar de cómo el petróleo hace todo su camino hasta que llega al tanque de tu nafta, ¿no? De tu auto. Sí. Pero cuéntame, es un proceso largo. ¿Cómo me divierte? Porque cada vez que conversamos, no importa el tema del que hablemos, siempre aparece la inteligencia artificial. ¿Cómo se aplica la inteligencia artificial a la hora de ¿es la búsqueda, es la extracción, es la exploración? Es todo, es eficiencia. Pensá que hoy, cuando vos buscas petróleo, hay un porcentaje de veces que vas a encontrar y un porcentaje de veces que no vas a encontrar. Y después tenés que saber cuál es el tamaño de lo que sacás, cuán difícil es y cuánto se está gastando y qué aparatos usás. Y todo esto la inteligencia artificial lo va a mejorar mucho. Entonces, en la extracción de petróleo se puede llegar a ahorrar 20-25% de los costos. Es un montón de plata. No, claro. Después, del transporte de petróleo también. La inteligencia artificial puede mostrar formas de llevar el petróleo en forma más barata. Hay distintos tipos de petróleo, además. Hay petróleo más pesado y petróleo más liviano. Cuanto más pesado el petróleo, más difícil de refinar es y más caro es refinarlo. Y peor es el petróleo, que es el petróleo de Venezuela. Venezuela tiene petróleo muy malo, el peor. Claro. Pero tiene cantidades inmensas de petróleo. La inteligencia artificial va a permitir, no solamente en los yacimientos, no solo en el transporte, sino en la refinería. Y más aún, convertirlo quizás incluso a nivel del auto, donde el auto va a usar el petróleo y va a gastar menos va a polucionar menos. Eso es lo que la inteligencia artificial va a hacer. Recién decías, ¿cómo es el recorrido, ¿no? Vemos el pozo y vemos el tanque de nafta. ¿Qué hay en el medio? ¿Cuántas industrias hay en el medio? Y si los países que son líderes en yacimientos o en exploración también son los líderes en las diversas variantes que tiene la industria. Bueno, hablemos del petróleo líquido, por llamarlo así. El país número uno, si bien Rusia tiene mucho, Estados Unidos tiene mucho, es la de Arabia Saudita. ¿Sí? Ese es el gran país petrolero, con unas sumas de dinero gigante y con muy poca gente que vive en Arabia Saudita. Aparte, es puro desierto Arabia Saudita. Está también los Emiratos Árabes también, en todo el Golfo el Golfo Persa o el Golfo Arábico, dependiendo a quién le preguntes cómo se llama. Tenés a Irán, tenés a Kuwait, tenés a todos los Emiratos, ¿sí? De Dubái, Abu Dhabi, etcétera. Y Arabia Saudita, tenés también a Omán, y todos ellos son países petroleros. Uh-huh. Y cada uno de ellos, juntos como zona, son la zona petrolera más grande, más importante del mundo. Después, Rusia tiene la suya en Siberia, Estados Unidos tiene fracking y además tiene petróleo en la zona de Texas. Y después ya bajamos, está Venezuela, como te dije. Y después hay muchos países petroleros. Ecuador es un país petrolero, Nigeria es un país petrolero, Gabón en África Occidental es un país petrolero, Argelia es un país petrolero, Libia es un gran país petrolero, país árabe también, Argelia y Libia en el norte de África, y ahora Israel es un país petrolero, porque cuando hablamos de petróleo también hablamos de gas. Israel tiene los segundos yacimientos más grandes del mundo de gas. Uh-huh. Así que Israel se convirtió en un país de exportación energética, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Estos son el lugar donde están las cosas. Después hay que sacarlas, que es lo que hacen los países, y ahora llegó el momento de transporte. Vos tenés que ese petróleo tiene que viajar a las refinerías. El petróleo mismo así no sirve para nada. No, claro. Sacar petróleo. ¿Y cuáles son las formas de agua? ¿Qué viajan? ¿Por barco o viajan por tubos? Claro, hay oleoductos o gaseoductos. Hay muchos países que tienen estos gaseoductos, estos oleoductos. Va pasando por varios países. Y tenés los barcos petroleros, los cargueros, como se llaman. Y estos barcos viajan desde un país a otro a refinarlo, ¿sí? Y de la refinería después se exporta refinado. Cuando digo refinado vos agarrás el petróleo y sacás distintas combustibles del mismo petróleo.
Es decir, vos tenés petróleo y que se convierte en nafta, que se convierte en querosén, en combustible de aviones, y para refinarlo es muy interesante porque utilizan un método que el petróleo cuanto más liviano es, mejor es, ¿sí? Entonces, la parte más liviana del petróleo va arriba y terminan en capas, cada una de estas capas pensá en un tubo, ¿sí? en una chimenea, ¿no? ¿Sí? Lo pones en una chimenea y el petróleo, por un método que se utiliza, se va evaporando, se va a convertir, va subiendo. Y es como aceite y agua, ¿viste? Que pones aceite y no se mezcla con el agua. Lo mismo pasa con las distintas capas. Y cada una de ellas tiene un caño y que termina refinado. Esa es la refinería del petróleo. Pero el transporte del petróleo es muy importante y encarece mucho el precio del petróleo. Por eso el petróleo refinado en algunos países es regalado, porque no tuvo que ir a ningún lado. El transporte es muy caro y es problemático. ¿Te acordás que tiene además problemas geopolíticos muy serios? No, claro, por supuesto. No estaba pensando en el poderío que tiene un país que solamente lo que hace es poner su tierra como para que pase el oleoducto. Digamos, no tiene pozo, no tiene industria, pero el caño pasa por ahí y es el dueño de la autopista del petróleo. Así es, hay que pagar un peaje. Ucrania es un caso emblemático en esto. Ucrania vivía de esto, ¿sí? Mucho del dinero que le pagaba Rosneft o las compañías rusas para pasarle petróleo de Rusia a Europa Occidental, ¿sí? Si uno se ubica en el mapa, está Rusia al este, después viene Ucrania, y después aparecen los países ya de Alemania, etcétera, del centro de Europa, y esos caños llegan hasta España. Es decir, pasan por toda Europa ese caño, y ese caño paga un peaje, ¿sí? Cuando empezó la guerra con Ucrania, algunos de estos caños dejaron de funcionar, lo cual se convirtió en un dolor de cabeza. Pero hay mucha competencia en petróleo, ¿eh? Hay de dónde comprar. Hay México y Brasil, que son productores de petróleo. Sí. Pero el problema es que necesitas un determinado petróleo en un determinado lugar. Pero sí, decime. Claro. No, ¿es una industria netamente estatal? ¿Es una industria privada o compiten de igual a igual? Mira, en Arabia Saudita es estatal, se llama Aramco, la compañía, que es la compañía más grande del mundo, en general la compañía de petróleo más grande del mundo. En Rusia es privada, pero está bajo el control estatal, que es Rosneft, que es una de ellas, y la otra es Gazprom. Son las dos grandes y que además son en sí mismas compañías que tienen bancos y que tienen un montón de otras cosas. Son conglomerados cuyo el petróleo es el central de ellos. Pero de Estados Unidos son todas privadas, el 100% privadas. En Canadá son privadas. En Venezuela es privada. Hay una Venezuela, hay una de Venezuela que es, pero que la que hace la extracción del petróleo y todo es una compañía Chevron, una compañía americana. Y después hay compañías que entran en distintas fases de la producción de petróleo que son privados. Ahí en general son todas privadas. El transporte de petróleo fuera de Sovcomflot, la rusa, y no quiero tampoco tirar nombres, ¿viste? La gente se va a confundir con tanto nombre. Está bien, pero es una industria competitiva, digamos. Y vos recién decías, hay muchos países a quien comprarle, muchas empresas a quien comprarle, y también hay empresas privadas y hay empresas netamente estatales. Y de capital mixto, me imagino, como YPF también. Como YPF, sí, depende. Estados Unidos no es mixto, es todo privado. Claro. Pero hay un cartel del petróleo, que es el OPEC, la OPEC, ¿sí? La Organización Petrolera de Países Productores de Petróleo. Claro. La OPEC se arma en 1972 y en la que eran Arabia Saudita, Venezuela, Irán, México estuvo, después se fue, Nigeria. Los grandes países petroleros estaban todos en OPEC. Rusia no estaba en OPEC. Claro. Y Estados Unidos tampoco. Claro. Pero el poderío de OPEC es muy grande y muy fuerte, y ellos deciden el precio del petróleo. Eso me pregunta, claro. ¿Cómo se define el precio del petróleo y quién lo define? Primero, lo define el mercado, ¿sí? Pero lo que pasa es que se regula con cantidades. Lo que hace OPEC es que le adjudica a determinados países cantidades determinadas de petróleo que pueden producir, una cuota, para no dejar que el petróleo baje. El petróleo llegó a derrumbarse. Durante la pandemia estuvo en valores negativos. Es decir, si comprabas un barril de petróleo, te pagaban por llevártelo, pero era obligatorio llevártelo, y como no tenías a dónde llevarte los barriles de petróleo, era teórico. Pero el precio del petróleo llegó a ser menos $50. Mira. El barril. Claro. Pero el precio pasó en la pandemia, porque al principio de la pandemia cuando todo el mundo estaba preocupado. Pero el precio del petróleo, 30, 32, 20 y pico, estuvo bajo.
y ahora se mantiene entre los 70, los 80, los 90 dólares el barril. Siempre se habla de barril de petróleo, ¿no? Ujú. Ese es el crudo, ese es el petróleo antes de refinar. Después sube muchísimo el precio. Ya entendimos más o menos cómo pasa la cosa, la industria. Quiero saber qué pasa con respecto al aspecto social. Durante mucho tiempo el petróleo medio como que fue el enemigo de los medioambientalistas, ¿no? Esta gente que lo peor que había en el mundo era la combustión de petróleo. ¿Qué pasa a nivel social y a nivel ambiental con la industria? Es una buena pregunta, es decir, sin duda detrás de la polución ambiental el petróleo tiene algo que ver. Aunque nadie crea en un cambio climático, aunque el tema no sea el cambio climático, la polución la conocemos y es un problema con el petróleo. No con el petróleo, sí, con el combustible en general, con los autos, ¿sí? Uh-huh. Hoy, por supuesto, poluciona muchísimo menos, pero hay países donde los autos todavía son viejos y hay muchísima y causa mucha polución. Socialmente, el tema del petróleo, otra vez, además el petróleo se usa como arma política. Esto hay que tomar en cuenta. El petróleo tiene un poderío político muy grande porque en el año 73, cuando empezó la guerra de Yom Kippur, fue una guerra en donde Egipto y Siria invadieron Israel. La invasión le salió al principio bien y al final, bueno, Israel dio vuelta a la guerra. Pero inmediatamente salieron todos los países de la OPEC y hicieron un embargo de petróleo contra los países que apoyaban a Israel, en este caso Estados Unidos. Y bueno, era bravo, había incluso, yo te digo, me acuerdo que había carteles, 1973, había carteles en los autos en Texas que decían, queremos petróleo, no judíos. ¿Sí? Llegó a haber hasta un antisemitismo que trajo los embargos de petróleo. Fue bravo, fue una época brava. Pero ahí apareció México, que no estaba, los Estados Unidos, que en ese momento estaba en déficit, que gastaba más de lo que producía, ahora es al revés, y la Unión Soviética, que también lo vendía muy caro el petróleo, ¿sí? Pero eso se usó y se volvió a usar después como arma, se sigue usando, ¿sí? Uh-huh. Cada tanto lo vimos en la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa con el riesgo, digamos, no tanto del cambio climático, la contaminación del aire, sino de la contaminación del agua o los riesgos, o qué tan peligrosa es la extracción y la exploración del petróleo? Mira, la extracción de petróleo es problemática, por eso te digo que la inteligencia artificial va a mejorar mucho la calidad y la limpieza de esa extracción. La extracción tiene problemas ambientales importantes, destruye bastantes cosas, pero en zonas donde hay... ¿Vos te acordás el escándalo que hubo en Ecuador cuando los indios se enojaron porque les destrozaron la selva, destrozaron todo, el petróleo? También en Nigeria hubo un derrame terrible, pero terrible, que destruyó el delta del río Níger. Que terminó incluso en una revuelta y una rebelión armada, de gente que les destruyeron el modo de vida. Así que hay muchos motivos para eso. Además, la extracción de petróleo en el mar, cosa que se hace muy seguido, también un poco destruye la vida marina. No es gratis, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es la alternativa? Y bueno, de eso se trata, pero que el petróleo, mira, cuántas veces los cargueros, ¿te acordás? Que se hunden y inundan el mar de petróleo. Las playas, yo me acuerdo de las playas de Argentina, llenas de alquitrán, ¿sí? De Uruguay, ¿te acordás? Las que hubo un momento determinado no se podía estar. Claro. Es un problema. Tienen razón los ambientalistas cuando dicen que el petróleo es problemático desde el punto de vista ambiental, Claro. Y a ver, lo tocamos un poquito al principio de la charla, pero ¿y qué alternativa hay? Vos decías, bueno, ¿qué alternativa hay para el consumo doméstico, podríamos ya decir? Porque lo más habitual es o un tanque de nafta, o un tanque de gasoil, o el gas que recibimos en nuestra casa, o la garrafa con gas, digamos. ¿Qué alternativas hay para ese consumo doméstico? Y mira, están probando, como te dije, se utiliza la eólica en España, por ejemplo, tiene mucho con energía alternativa, pero el costo es muy alto y además destruyen el medio ambiente también. No sé si vos viste esos ventiladores gigantes. Sí. Yo viajo por Europa y el paisaje está bastante podrido con ventiladores. Es decir, bueno, no es tan grave como petróleo. No sé, viste, pájaros mueren también con esos. No es grave, pero es cierto. Claro, pero la alternativa, pero ¿sabés qué pasa? No es estable.
El viento no está, menos de algunos pocos lugares en el mundo. El viento no tiene una estabilidad. No puedo decir, bueno, voy a poner, voy a poder. No podés, un país no puede, o una industria, no puede estar dependiendo de que si hay viento o si sale el sol. Entonces hay otras alternativas, la de mareas, por ejemplo. En la Argentina hay mareas impresionantes en la zona de Chubut. Argentina tiene mareas creo que de 14 metros de diferencia, barbaridades, que se pensó utilizar la marea. Pero son cosas chicas, son cosas menores, y después tenés que transportarla esa electricidad y tenés que almacenarla, y es un problema. El petróleo eso es lo que te da. El petróleo te da seguridad, vos tenés petróleo. Pensá el frío, pensá qué pasa con los países donde hace frío. De repente no tenés calefacción. No es tan fácil el tema de las alternativas. Claro. Y además es caro, muy caro. Termina siendo caro. Mira. Sí, además hay países como China que vive de la venta de las paneles solares, ¿sí? Que no son eficientes, que tienen un 14% de eficiencia, 20% en el mejor de los casos, también no son eficientes. Es un problema. No. Y escúchame, ¿y qué tanta estabilidad política, entre comillas, hay con respecto a esta industria? Porque en algún momento la energía atómica fue mal vista, cerraron algunas plantas, después se arrepintieron. ¿Qué política hay o qué grado de sensibilidad hay al reclamo medioambientalista de los países petroleros o que todavía se nutren del petróleo? Estoy pensando en algunas decisiones que habían tomado con respecto a sacar de circulación vehículos de combustión y recurrir a los vehículos eléctricos, y me imagino yo, en cierta forma, deben estar reviendo permanentemente esas iniciativas. El problema de los autos eléctricos es que probablemente los autos eléctricos polucionan tanto o más que los de combustión. Uh-huh. No porque cuando andan, ¿sí? Sino porque hay que crear la electricidad, ¿sí? Y porque las baterías esas después hay que hacer algo con ellas y son un desastre y hay que cambiarlas muy seguido y después no hay como deshacerse de ellas. Probablemente no se pueden reciclar tampoco. Claro. Entonces el auto eléctrico no está demostrando ser la panacea al problema ambiental grande, ¿sí? El del cambio climático, etcétera. No parece. Pero están todos muy metidos en esto y ya no saben cómo bajarse de esta historia, ¿sí? Claro. Además que los autos eléctricos, lo hablamos, no tienen autonomía. No. Pero aparte lleva a cargar un auto eléctrico, lleva a cargarlo en el mejor de los casos 1 hora. Uh-huh. En el mejor de todos, en el cargado rápido. Y que te vas a quedar 1 hora esperando en Dolores llenarte la batería para poder seguir a Mar del Plata. Claro. ¿En serio? O sea, visto la distancia, da la sensación de que se apuró en adquirir una tecnología que todavía no está en condiciones de ser adquirida, podríamos llegar a decir. No, de adquirida, de ser usada. Los americanos les preguntaron y el 50% dijo que no quieren escuchar hablar de un auto eléctrico, que quieren un auto de combustión. Así que también está la gente que quiere lo que quiere, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto la industria petrolera está ahí para dar manija, ¿sí? Claro, no se quedan, son como lo de la tabacalera, ¿sí? Cada uno de ellos. Si querés hablar de la energía atómica, y esto es importante, el problema es que se descartó la energía atómica. En Alemania ya no tiene ningún reactor nuclear, ninguno. España también eliminó todos. Y Francia tiene el 80% de su energía nuclear y no hay apagones, y no falta nada, y le sobra energía y anda todo bien. Pero hay una de la gente que le tiene idea, como decimos en Argentina, ¿no? A la energía atómica. Además no la podés, sirve para producir electricidad, pero para tu auto no te sirve la energía atómica. Claro. Sí, habría que subirse a un auto, ¿no? Que puede transformarse en un arma atómica. En un reactor es como complicado. Pero vos sabés que, vos te acordás las Voyager. Las Voyager son 2 naves espaciales que se mandaron en los años 70, que todavía están andando, ya salieron del sistema solar, y las 2 andan con un reactor atómico de plutonio. Mira. Así que no es que no se puede hacer, ¿sí? Lo que pasa es que nadie... Bueno. No, está bien. Una cosa es una nave que anda dando vueltas por la atmósfera y otra cosa es vos subido arriba de una nave que en cualquier momento puede ser un reactor atómico. ¿Qué nuevas tecnologías se están aplicando a la hora de extraer o transportar el petróleo? Bueno, se están, como te dije, se están mejorando, se están haciendo cosas más limpias, ¿sí? Los mismos cargueros de petróleo que perdían petróleo, etcétera, se cuida más. Las compañías de seguro, además, tienen un papel importante en esta historia, porque la compañía de seguro no quiere que tu barco se hunda y seguro que no que cause un daño ambiental, porque si no va a tener que pagar. Uh-huh. Las compañías de seguros, están muy encima de todas las compañías petroleras para que se cumplan todos los
requisitos para que no hayan derrames. Esto está funcionando, y esto es porque la compañía de seguro tiene no quiere pagar, ¿sí? Claro. Simplemente no quiere llegar a una situación de pagar. O sea la compañía de seguro es la que prácticamente garantiza la seguridad de ese transporte. Exige parámetros tan altos que básicamente la hacen casi infalible. Que lo hacen bastante, sí, bastante bueno. Y después vienen los Houthis, ¿sí? Este grupo de terroristas del Yemen, pagado por Irán, que disparan contra los barcos que iban al canal de Suez, barcos que ellos consideran de que tienen que ver con Israel, que les pasa eso por la cabeza, y los hunden, y por supuesto causaron un desastre ambiental bastante grande en el Golfo de Yemen. Entonces los barcos no andan por ahí, los barcos tienen que hacer una vuelta más larga, el petróleo cuesta más caro, porque hace un viaje mucho más largo, cuesta más caro cuando vos pones nafta en tu auto, cuesta más caro transportar comida y causa inflación incluso. Es decir, el petróleo tiene eso. El petróleo puede causar inflación y puede justamente ayudar a bajarla. Cuando está más caro, todo cuesta más caro. Cuando está más barato, todo cuesta más barato. Así que el petróleo tiene una influencia sobre la economía mundial muy importante, muy grande, incide mucho. Muki, como dijimos al principio de esta conversación, esta charla la estamos teniendo el 20 de septiembre, estamos a punto de entrar en la primavera en el cono sur, a punto de entrar en el otoño en el cono norte, y acaba de pasar algo realmente llamativo, que es este ataque y transformar unos beepers y unos walkie-talkie en un arma. ¿Qué información se conoce hasta ahora? ¿Qué pasó? A ver, en algún momento, cuando el jefe del Hezbollah, del movimiento del terrorista que está en el Líbano, que está detrás del ataque contra la AMIA y la Embajada de Israel, y probablemente con otros actos terroristas en otros lugares en el mundo, el jefe de ellos, Nasrallah, se dio cuenta que en su guerra con Israel, porque desde el 8 de octubre están bombardeando Israel todos los días, Israel liquida, encuentra a sus jefes y los mata con drones. Se sospechó de que es por los teléfonos celulares y dio la orden de desechar los teléfonos celulares y pasar a una tecnología más segura, que además es encriptada, que son los beepers, los pagers, ¿sí? Es el personal de llamada, tenía distintos nombres. Sí. Los que son lo suficientemente jóvenes no saben de lo que estamos nosotros hablando. Lo usamos, pero la gente el fanático del podcast no sabe que había un aparatito que para lo único que servía era para recibir en un pequeño display un mensaje de texto y nada más, no servía para emitir mensajes, nada. Y a veces un número de teléfono solamente para llamar. Claro, es el famoso buscapersonas. En su momento lo empezaban usando los médicos, que era para urgencias. Así es. Después lo usábamos todos. Bueno, estos beepers siguen siendo fabricados porque hay todavía un poco de mercado, pero además se utilizan porque los pueden encriptar. Entonces se pueden mandar mensajes encriptados y solamente se desencriptan en el aparatito. Cuando mandaron a comprarlo, aparentemente, y no sabemos más que esto, Israel, el Mossad, aprovechó y consiguió de alguna forma venderles a ellos, con una compañía que ellos hicieron, los beepers a un precio más barato. Y bueno, la gente de Hezbollah estaba contentísima que podía comprarse los beepers más baratos y cada uno de estos beepers, 5.000 beepers, se le instaló aparentemente un poco de un explosivo, entre 25 y 50 gramos de explosivo, que con un sistema que cuando reciban un llamado específico determinado, exploten, que es con un código determinado. Y se los dieron a la gente de Hezbollah. La gente de Hezbollah creyó que se lo estaban comprando una compañía de Taiwán, que es la compañía que vende estos beepers, y los distribuyó entre todos los terroristas, de los distintos mandos de los terroristas, especialmente los mandos más altos, y se comunicaba vía ellos todo el tiempo. Aparentemente alguien se dio cuenta, o alguien estuvo por darse cuenta, en Israel se dieron cuenta que no, que si lo querían hacer explotar no podían esperar a que empiece una guerra, porque esa es la idea, ¿no? Hacer esto inmediatamente, que descomunicada a la gente, poder atacar, y los activó. Y al otro día también activó todos los teléfonos, los walkie-talkie, yo no sé cómo se llama, walkie-talkie, ¿no? Los que se usan para transmitirse uno al otro también. No es un teléfono celular. Claro, es un handy, el walkie-talkie, claro. Es un radio, es una radio para comunicarse punto a punto. Así es. Y también ellos estaban con explosivos, y el día posterior también explotaron esos. En total, 5.000 terroristas
quedaron fuera de combate, ¿sí? Algunos 20 o 50 muertos, y la gran mayoría de ellos perdieron los dedos, muchos fueron castrados, otros, pero que están fuera de combate, y además ocuparse de ellos desde el punto de vista médico es una barbaridad, es un coste para Hezbollah gigante. Claro. Esto fue lo que ocurrió, y bueno, por supuesto se parece, no en lo que pasó, pero en cuanto a la sorpresa, a lo que pasó en Entebbe, que es cuando los israelíes viajaron con el ejército hasta Uganda, 5.000 kilómetros, para liberar unos rehenes, ¿sí? Una cosa así que nadie esperaba. Esto también nadie se esperaba, pero es el Mossad haciendo este tipo de cosas hace ya bastante tiempo y una vez más sorprendió a todos, ¿no? Claro. Y acá, esto lo conversábamos el otro día, acá hay como varios aspectos que por un lado hacen explotar a algunos terroristas, debilitan una forma de comunicación, pero al mismo tiempo quedan en evidencia ciertos lazos, porque aparecen embajadores, aparece gente en otros países, digamos, era más extensa esta red de lo que se podía haber imaginado. Pero mucho más que eso. En la forma que explotaron, y dónde explotaron, y cuándo explotaron, Israel recibió un montón de información. Porque te imaginás, drones, etcétera. Entonces, si explotó en un lugar determinado, saben que ahí había gente de Hezbollah. Si explotaron 4 o 5, saben de que era una reunión. ¿Entendés? Y mucha información, y como corrieron todos a los hospitales, seguramente Israel tenía y tiene suficiente información desde los hospitales, y debe haber recibido muchísima información de quién es quién era, cómo se llama, todo. Es la cantidad de información que Israel recibió. Y acá, mirá qué interesante, volvemos a hablar de inteligencia artificial. Y acá la inteligencia artificial es importantísima, porque une un montón de cosas y le da muchísima información a Israel sobre cómo Hezbollah está preparado. Ahora, Hezbollah sabe esto ahora, y ahora tiene que no solamente encontrar cómo comunicarse, cosa que no sé cómo lo va a hacer, sino que además tiene que desarmar todas las estructuras que Israel aprendió de ellas. Y eso son semanas y meses. Mientras tanto, lo que hay es caos. Claro. Y por supuesto amenazas de que van a hacer algo terrible, etcétera. Siempre la misma, el mismo tango, ¿no? Bien. Bueno, es un lindo resumen. Seguramente la semana que viene, cuando volvamos a conversar, tendremos más información para sumarle al tema de conversación. Hablando de la semana que viene, ¿dónde vas a estar, Muki? La semana que viene voy a estar en Bakú, la capital de Azerbaiyán. Bakú. En Bakú, una ciudad que está justo en el límite entre Europa y Asia. Ok, Bakú fue tema de conversación porque Colapinto corrió en la Fórmula 1, pero evidentemente Bakú es una ciudad que tiene mucho más que un circuito de Fórmula 1. Y te voy a cerrar con Bakú, algo que hablamos del petróleo. Es el primer lugar donde hubo una industria petrolera, y el mar Caspio, donde está sobre las orillas del mar Caspio, fue el primer lugar donde hubo un buque petrolero. Buen viaje. Hablamos la semana que viene desde Bakú, y bueno, vamos a ver el tema que vamos a hablar, pero por supuesto me imagino que vamos a hablar bastante de Bakú y de lo que está pasando ahí. Está muy bien. Bueno, nos encontramos la semana que viene, Muki. Un gran abrazo. Un gran abrazo a la distancia. Esto fue otro capítulo del Observador Internacional con Muki Tenenbaum. Mi nombre es Horacio Kavak y los esperamos en el próximo episodio. El Observador Internacional.